Hola a todos, sean todos bienvenidos a una edición más del Seminario Internacional de Matemática. Es para mí un placer presentar hoy a Francisco Bielma. Francisco hizo el pregrado y la maestría en la Universidad de los Andes en Venezuela y el doctorado en la Unicamp en Brasil, y actualmente está haciendo postdoctorado también en la Unicamp. Entonces, bienvenido Francisco, cuando quieras. Ok, muchas gracias Cristina por la invitación y también agradecidos a todos por la asistencia y por tomarme en cuenta aquí en el Seminario Internacional. Bueno, hoy yo les quiero conversar un poco sobre mi trabajo de postdoctorado junto al profesor Ademir Pastor, quien es mi supervisor, y la charla la tengo titulada Controlabilidad exacta y estabilización de una familia lineal de ecuaciones en derivadas parciales de tipo dispersivas en un dominio periódico. Entonces, permítame comenzar más o menos exponiendo de qué es lo que voy a hablar. Rápidamente voy a hablar un poco sobre las ecuaciones clásicas de EDP, voy a introducir las ecuaciones de tipo dispersivas, después voy a hablar un poco sobre cuáles son los problemas de controlabilidad y estabilización que trabajamos, y vamos a enunciar dos criterios de controlabilidad junto con un resultado de estabilización, y al final voy a dar algunas aplicaciones de los resultados obtenidos. Entonces, como ustedes ya saben y conocen más o menos en los cursos de la licenciatura en matemática, uno tiene las ecuaciones en derivadas parciales clásicas. Entonces tiene la ecuación del calor, que está dada por la ecuación que está definida en 1, con estas condiciones de frontera de tipo Dirichlet. Ok, y en este caso la solución U describe la temperatura en una varilla de longitud L con temperatura inicial f de x, y cuyos extremos se mantienen 0 durante todo el tiempo. También nosotros conocemos la ecuación de Laplace, ¿ok? Descrita aquí en la ecuación 2, ¿ok? En este caso tenemos condiciones de frontera de tipo Neumann, y tenemos estas condiciones iniciales, y en este caso U describe la temperatura en una placa rectangular cuyos bordes verticales están aislados, estos bordes. Y también conocemos la ecuación de la onda. En este caso, la ecuación de la onda modela el desplazamiento vertical de una cuerda vibrante de longitud L, ¿ok? Y para esa ecuación uno tiene condiciones de frontera y tiene condiciones iniciales, datos iniciales, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar aquí es que todas esas ecuaciones uno las puede escribir de manera general como está dada en la identidad 4. Entonces uno, inspirado por la geometría analítica, fíjense la forma que tiene la identidad 4, es muy parecida a la forma de las cónicas en la geometría analítica. Uno se basa en la posibilidad de reducir esa ecuación por medio de una transformación de coordenadas a una forma canónica en algún punto, ¿ok? Y entonces en algún momento va a aparecer lo que aparece dentro del discriminante, vamos a llamarlo así, que es esta cantidad. Aquí A, B, C, D, E y F son funciones que dependen de las variables. En este caso, X y Y, si está involucrado el tiempo, entonces uno cambiaría una de estas variables por el tiempo, ¿no? Y entonces uno dice que la ecuación es de tipo hiperbólica, parabólica o elíptica cuando esta cantidad es positiva, 0 o es negativa respectivamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esta es una manera de clasificar las ecuaciones en derivadas parciales, ¿ok? En esta referencia ustedes pueden leer un poco más sobre esta parte. Pero yo hoy les quiero hablar sobre otro tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones de tipo dispersivas, y cuya clasificación se hace un poco diferente. Las ecuaciones dispersivas uno las caracteriza a partir de propiedades que tienen las soluciones de la ecuación, ¿ok?
Entonces voy a hablar un poquito de historia. Todo comienza en 1834 con John Russell. La historia dice que él estaba montado en su caballo, recorriendo los canales de agua en Escocia, y él observó el fenómeno que ustedes observan en la foto, una onda solitaria a través de un canal. Entonces, dicen que Russell agarró su caballo y empezó a seguir la onda, y la siguió durante varios minutos. Y le llamó la atención el fenómeno porque la onda mantenía su perfil y mantenía su velocidad. Entonces, él vio la necesidad de modelar ese tipo de problemas y ahí más o menos comienza todo lo que tiene que ver con esta parte de la teoría de las ecuaciones en derivadas parciales de tipo dispersiva. Yo por aquí traigo un video que les quiero mostrar, sobre una onda solitaria como la que observó Russell. A ver. Si ustedes observan, vamos a colocarlo de nuevo, generan una onda solitaria. Francisco, ¿sí? ¿Pusiste un video? Sí. Creo que tienes que parar y compartir la página donde está el video porque vemos son los slides. Ok, eso es lo que voy a hacer entonces. Aquí. A ver. ¿Ahora ven el video? ¿Ahora lo ven o no? Sí, sí, se ve. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, generan una onda solitaria, que es la que ustedes observan aquí en verde. Y esa onda solitaria se desplaza con velocidad constante, y mantiene su forma. Entonces, este fue el fenómeno que observó Russell. Fíjense que aquí generan dos, ¿no? Aquella que se devolvió, esta que está yendo, y cuando ellas se encuentran en el medio, forman una onda estacionaria, lo que llamamos una onda estacionaria, que es esa que está justamente allí. Imagino que ahora tengo que hacer esto. Vamos a ver. Estamos ahora viendo están los slides. Sí. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿será que esto tiene algún interés, digamos, económico? ¿Será que es interesante estudiar este tipo de ecuaciones? Y bueno, yo les voy a mostrar otro video. ¿Dónde es que está el otro video? Les voy a mostrar aquí otro videito. Este que está aquí. Ok. Disculpen por la propaganda. Esa es gratis. Y ¿están viendo el video? Sí. Este es un complejo de piscinas, creado por un surfista famoso llamado Kelly Slater, donde él construyó una máquina que fabrica ondas, fabrica olas, vamos a llamarlo así. Y en este complejo se llevan a cabo competencias, y la idea de este surfista, fíjense que detrás de esta máquina hay mucha matemática, ¿no? Mucha teoría de las ecuaciones dispersivas involucrada, ¿no? Y la idea es medir todos los surfistas usando la misma vara, en este caso la misma onda, la ola perfecta, como la llama él. Entonces sí, las ecuaciones dispersivas son interesantes y tienen un interés también económico, por así decirlo. Bien, entonces vamos a ver cómo se define una ecuación de tipo dispersiva. Entonces, lo primero es que uno considera este modelo general, el que ustedes pueden observar aquí en la ecuación 5, de una ecuación diferencial lineal, de tipo dispersiva. Vamos a ver por qué es de tipo dispersiva. Aquí P representa un polinomio en las derivadas parciales con respecto al tiempo y con respecto al espacio. Y aquí estamos en el caso unidimensional. Está claro que uno puede considerar aquí la variable X en R2 o en R3 dependiendo del problema físico. Entonces, si el polinomio, por ejemplo, bueno, antes de continuar, en estas dos referencias de los profesores Linares y Gustavo Ponce, hacen una introducción muy buena a toda esta teoría de las ecuaciones dispersivas.
Entonces, por ejemplo, si ustedes consideran este polinomio que está aquí, uno genera la ecuación lineal de KdB, que es la ecuación que ustedes pueden observar aquí en 6. Y si ustedes a esta ecuación le suman esta no linealidad, entonces ella modela la propagación de ondas superficiales a lo largo de un canal, como por ejemplo el fenómeno que observó Russell o el fenómeno que observamos en el primer video. Entonces uno dice, bueno, vamos a intentar resolver la ecuación diferencial 5, ¿ok? La ecuación diferencial anterior, esta que está aquí, la general, usando soluciones en forma de onda plana. ¿Ok? Es que son soluciones que ustedes pueden observar aquí en 7. A es una constante, es la amplitud, K es el número de onda y omega es la frecuencia. Entonces, cuando uno agarra esa ecuación, ese tipo de soluciones y lo sustituye en la ecuación, ¿ok? Por ejemplo, en la ecuación de KdB, después de derivar y sacar como factor común el término común, uno obtiene una nueva ecuación en función de omega y de el número de onda K. Bueno, esa ecuación es la que uno llama relación de dispersión. Entonces, en general, esa relación de dispersión tiene la forma que ustedes observan aquí en 8. ¿Ok? Y uno inmediatamente puede ver que existe una relación directa entre la ecuación y la relación de dispersión a través de esta identificación que ustedes observan en 9. En algunos casos es posible despejar omega de esa relación de dispersión y entonces uno obtiene una función W mayúscula de K que es llamada modos. Son llamadas los modos, ¿ok? La función modo. Entonces, por ejemplo, para la ecuación de KdB uno lo puede hacer. Uno puede despejar y uno encuentra que la función modo es esta que está aquí. Yo iba a hacer la gráfica, pero no hay necesidad. Es una función cúbica y alfa y beta son números reales. Entonces, solamente para tener en cuenta algunos aspectos que uno considera cuando estudia ecuaciones dispersivas, uno define la fase como esta cantidad que está aquí, teta, ¿ok? Y ustedes se dan cuenta que si ustedes derivan teta con respecto a la variable espacial, entonces da el número de onda, y si ustedes derivan teta con respecto a la variable temporal, entonces obtienen menos la frecuencia y obtenemos esta relación. Y es claro que la longitud de la onda va a estar definida como 2pi sobre el número de onda y el periodo, ¿ok? Es 2pi entre la frecuencia. Son definiciones que uno tiene. Además, uno define dos tipos de velocidades. La velocidad de fase, que es esta relación entre la frecuencia y el número de onda, y la velocidad de grupo, que es la tasa de variación de la frecuencia con respecto al número de onda. Entonces, por ejemplo, para la ecuación de KdB, uno tiene esta velocidad de fase y uno tiene esta velocidad de grupo. Y aquí es donde uno define las ecuaciones dispersivas. Una ecuación es de tipo dispersiva si la velocidad de grupo no es constante. Eso es justamente lo que está aquí. Las soluciones en forma de onda plana para la ecuación son dispersivas si la velocidad de grupo no es constante. Es decir, la derivada de la frecuencia con respecto a K la segunda derivada es diferente de 0. Y esto tiene un significado físico. Eso significa que a medida que el tiempo avanza, las diferentes ondas se van dispersando, resultando que el perfil se rompe en un tren de ondas. ¿Okay? Lo que uno observa, por ejemplo, en la playa. Y bueno, un dato curioso, vamos a decirlo así, es que la ecuación de onda, aquella que nosotros enunciamos al comienzo, ¿verdad? De las que vimos al comienzo, de las ecuaciones clásicas, no es de tipo dispersiva. Y es justamente porque no satisface esta condición. ¿Ok? Entonces, bueno, esa era la breve introducción que yo les quería hacer hacia las ecuaciones dispersivas.
Y ahora yo quiero entrar más en el problema que yo trabajé, o que trabajé, sí, junto con el profesor Edmil Pastor. Entonces la idea fue la siguiente. La idea es considerar una familia lineal de ecuaciones dispersivas en un dominio periódico, que es la familia o la ecuación que usted observa en 11, ¿ok? Donde U, que va a ser la solución, es una función real o compleja. La función F es llamado control, es llamado función de control, y vamos a asumir que ella está actuando en un subconjunto abierto del toro, ese control, ¿ok? Y A es un operador multiplicador de Fourier de orden R-1 con R mayor o igual que 1, ¿ok? Entonces, uno puede decir que el símbolo de ese operador, ya de aquí a poco yo le voy a definir la transformada de Fourier, ¿ok? Uno puede decir que el símbolo de ese operador es esta función A de K. A de K. Y uno a ese operador le impone la condición en 13 para garantizar la existencia de las soluciones de este sistema. Esa es la idea, ¿ok? Ya yo les voy a introducir el problema de control. Solamente vamos a hablar un poquito de esta ecuación. Entonces, fíjense, hay muchos modelos de ecuaciones dispersivas que se enmarcan en ese modelo general 11, este modelo que está aquí. Por ejemplo, la ecuación de KdB, que es la ecuación que estamos hablando. Aquí alfa vale 0 y beta vale 1. La ecuación lineal de Schrödinger, que es la ecuación que tiene como operador A, este que está aquí. La ecuación lineal de... Ok, recuerden que aquí el operador es derivada parcial con respecto de la variable espacial del operador A, ¿no? Entonces aquí yo solamente le estoy diciendo quién es el operador A. La ecuación de KdB y la ecuación de Schrödinger son modelos locales, mientras que la ecuación de Benjamin 1 es un modelo no local, está dado de esta manera, donde esta H es la transformada de Hilbert, que uno la puede definir en el espacio de frecuencia de esta forma, y la ecuación de Benjamin, que es un híbrido entre KdB y Benjamin 1. ¿Okay? Entonces todos estos modelos se enmarcan en ese modelo general. Y uno piensa, bueno, ¿en qué espacio vamos a buscar las soluciones de ese modelo general? Bueno, lo vamos a buscar en los espacios de Sobolev, que son los que yo defino a continuación. ¿Okay? Vamos a decir los espacios de Sobolev periódicos, por hablar, ¿no? Entonces uno primero considera el espacio de las funciones C infinito, 2pi periódicas, ¿ok? Y considera su dual, que vamos a denotar por P caligráfica línea, ¿ok? Que es nada más y nada menos que el espacio de todas las distribuciones periódicas. Entonces uno puede definir en ese espacio la transformada de Fourier de esta manera, ¿ok? Y yo coloqué esto aquí, lo que ustedes pueden observar en 14, porque cuando B es función, vamos a decirlo así, cuando B, por ejemplo, está en L2, uno puede reescribir la transformada de Fourier de esta forma, ¿ok? En la forma integral. Y aquí es claro que estamos haciendo la identificación del toro con el intervalo 0,2pi. Entonces, uno define el espacio de Sobolev, ¿ok? De orden S, como el conjunto de todas las distribuciones, tales que esta norma es finita. ¿Okay? Ese es un espacio de funciones bueno, en el sentido de que es un espacio de Hilbert, con ese producto interno que ustedes observan allí en 15, y uno puede ver que H0 es isomorfo a L2, ¿ok? El espacio L2 usual, en este caso periódico, y uno considera también la base ortonormal de L2, que vamos a denotar por phi sub k, psi sub k, que es la que ustedes pueden observar aquí en 16. ¿Okay? Algunas veces para las demostraciones es importante considerar este subespacio cerrado HS0, que es nada más y nada menos que el mismo espacio HS, solo que en este caso la media de las funciones consideradas es 0. En este caso, la transformada en serio se puede ver como la media, ¿no? Bien, entonces, en ese espacio, uno puede demostrar
que con la hipótesis sobre la ecuación, por lo menos el problema homogéneo, es decir, con f igual a 0, uno puede demostrar que el problema de valor inicial homogéneo admite una solución, una única solución. Y bueno, yo hago aquí las cuentas un poquito bien formal, no es riguroso, ¿no? Lo que uno hace es tomar transformada de Fourier en la ecuación, obtener o reducir la ecuación a una ecuación diferencial ordinaria y después resolver esa ecuación, que es esta que ustedes observan en 19, y aplicamos la transformada inversa de Fourier. Cuando nosotros hacemos eso, entonces obtenemos la solución del problema de valor inicial homogéneo 17, que está representada en 21, ¿ok? En 21. Y la solución es esta serie, y entonces inmediatamente, si uno quisiera hacer las cosas desde un punto de vista más riguroso, uno lo que demuestra es que esa familia de operadores lineales U, que está definida aquí en 22, define, en este caso va a definir un grupo, ¿ok? Uniformemente continuo de contracciones. En ese caso, entonces uno puede representar la solución de esta manera, ¿ok? Bien, teniendo en cuenta que ya por lo menos el problema homogéneo admite solución, vamos a plantear cuáles son los problemas de control, ¿ok? Entonces, el primer problema de la teoría de control es el problema de controlabilidad exacta, que nosotros vamos a llamar problema P1. Y básicamente lo que dice este problema es lo siguiente. Para S y T dados, ¿ok? Y dados un estado inicial y un estado terminal en ese espacio de Sobolev, satisfaciendo esta condición, ¿será que uno puede encontrar un control F tal que el problema de valores iniciales que ustedes observan allí en 23 está bien definido hasta ese tiempo T y además satisface que la solución en el tiempo terminal T es igual al estado terminal U sub 1? Ese es el primer problema. Y siempre, junto con un problema de control, va a estar asociado un problema de estabilidad, de estabilización, ¿ok? En este caso va a ser un problema de estabilización asintótica. Entonces, dado un estado inicial, un dato inicial, en ese espacio de Sobolev, ¿será que uno puede encontrar una ley de feedback, ¿ok? Dada de esta forma, como K de U, donde K es un operador lineal, tal que el sistema 24 está globalmente bien definido y es asintóticamente estable en algún punto de equilibrio. ¿Ok? El punto de equilibrio que nosotros vamos a trabajar aquí va a ser un número, es la media de este dato inicial. Entonces, en esto consiste los dos problemas de control que nos planteamos, ¿ok? Desde un punto de vista general. Y nuestro trabajo, de cierta manera, fue inspirado por trabajos anteriores, ¿ok? Uno, para mencionar algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el estudio de problemas de control para la ecuación de Benjamin-Ono, que puede ser encontrada en este artículo del profesor Felipe Linares y Jaime Ortega. Para la ecuación lineal y no lineal de KdV, también fue hecho este trabajo por Russell, Zhang y Lorraine, Rosier y Zhang. ¿Ok? Y vean que ellos trabajan en HS con S mayor o igual que 0. También para la ecuación lineal de Benjamin, ese fue un trabajo que yo hice en conjunto con el profesor Mahendra Panti, y nosotros también trabajamos el problema no lineal y la ecuación lineal de Schrödinger. ¿Ok? La ecuación lineal de Schrödinger, que también existen ya trabajos en ese sentido o en esa dirección realizados por Rosier y Zhang. Entonces es interesante observar que en todos esos sistemas
la masa se conserva. ¿Ok? ¿Y cómo uno demuestra eso? Bueno, es sencillo. Usted aquí integra entre 0 y 2pi esta ecuación, por ejemplo, y uno siempre va a observar que este término, el segundo, va a dar 0. Y entonces usted va a tener que la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad es 0. Por tanto, ella es constante. Entonces, uno tiene esta identidad que está aquí cuando hablamos de funciones, y cuando la función está en el espacio de Sobolev en general, uno simplemente tiene que esta condición es igual a este número para todo t en el conjunto de los números reales. Eso quiere decir que se conserva la masa. Y esto es importante porque nosotros vamos a trabajar con sistemas conservativos. Entonces, con la finalidad de mantener esa masa conservada, uno define el control de esta forma. G evaluada en una nueva función h, que uno va a decir ahora que esa va a ser la nueva función de control a encontrar, ¿ok? Donde ese operador G es un operador lineal, limitado, definido de este espacio en este, ¿ok? Por la identidad 26, ¿ok? Entonces aquí es importante resaltar que G pequeña, G minúscula, es una función suave satisfaciendo la identidad 25. Y aquí la transformada de Fourier en 0 es 1 sobre 2pi, ¿ok? Y esa función G minúscula es la que nos va a dar el dominio en la variable espacial donde está actuando esta función de control. En este caso, omega, ¿ok? Puede ser un intervalo abierto tan pequeño como yo quiera del todo. Entonces, uno define el operador G de esta manera, donde este producto es en el sentido de las distribuciones, y esto que está aquí es el número de la distribución evaluada en esa función G. Y la nueva función de control va a ser considerada en este espacio, L2 de 0t haga S. Bien, entonces ese operador G es un operador bueno, o sea, tiene propiedades buenas. Él es autoadjunto en L2, ¿ok? Si uno toma funciones de este espacio, entonces él lleva funciones en ese mismo espacio, que es donde vamos a considerar la nueva función de control H, por así decirlo. Es lineal, es limitado. Y cuando S es mayor o igual que 0, ese operador se puede escribir de esta forma, que es justamente el operador que usan en los trabajos anteriores. ¿Ok? Y aquí vale la pena mencionar este artículo de estos autores, porque nosotros tomamos algunas ideas de ahí para generalizar esta teoría para este tipo de ecuaciones lineales. Entonces la idea fue trabajar de una manera unificada todas esas ecuaciones dispersivas lineales, ¿ok? Y en el espacio de Sobolev haga S con S en R. Esa fue nuestra idea. Entonces, una de las propiedades más interesantes de ese operador es que la media en 0 es 0. Es decir, preserva, esto va a hacer que la masa se conserve en la ecuación. ¿Okay? Y bueno, aquí yo demostré ese hecho. Cuando uno toma transformada de Fourier, la transformada en 0, como aquí teníamos un producto, va a la convolución, pero la convolución en 0 es justamente esto que está aquí, esta serie, ¿ok? Pero uno sabe que cuando uno tiene una distribución y tiene una función suave, entonces esa serie es justamente 1 sobre 2pi por este término, y aquí eso es exactamente lo que está apareciendo. Recuerden que la transformada de G en 0, de G minúscula en 0, es 1 sobre 2pi. Entonces uno demuestra eso y por tanto la solución del sistema conserva esta cantidad. Eso es importante. Entonces, ahora, como ya más o menos hablamos un poquito sobre el control, uno puede demostrar que esa ecuación admite una solución. Y bueno, la realidad, esto es básicamente, ¿cómo es?
se da directamente aplicando el principio de Duhamel o vía teoría de semigrupos, y uno puede demostrar que la solución tiene la forma que está en 27. ¿Ok? Aquí ustedes pueden observar esta referencia, la solución de este sistema, y vean dónde estamos considerando el nuevo control H. Aquí. Bien, entonces, la idea es mostrar primero un resultado de controlabilidad exacta. ¿Cómo mostramos eso? Entonces vamos a poner hipótesis sobre ese operador que estamos considerando. La primera hipótesis que debemos colocar es que nosotros conocemos los autovalores de ese operador, ¿ok? Y conocemos las autofunciones que están dadas por la base ortonormal de L2. Y esos autovalores tienen esta forma. Esos lambda K tienen esta forma. La segunda hipótesis para nuestro primer criterio es que estos autovalores, si tienen multiplicidad diferente de 1, entonces que exista un número finito de autovalores con multiplicidad diferente de 1. Eso es lo que está diciendo la condición H2. ¿Ok? Que la multiplicidad de cada uno de estos autovalores sea menor o igual que n0. ¿Ok? Y la otra hipótesis es que a partir, vamos a decirlo así, lejos del origen, vamos a decirlo así, la multiplicidad es 1, es decir, todos los autovalores son simples. ¿Ok? Entonces ahí uno puede construir un conjunto que lo llama I, ¿ok? Donde ese conjunto I está formado por números enteros. ¿Qué es lo que hacen esos números enteros? Bueno, si el autovalor es simple, usted coloca ese número entero que genera ese autovalor, ¿verdad? Lo coloca en I. Si el autovalor no es simple, entonces usted toma un número entero que va a generar ese autovalor que no es simple y lo coloca en ese conjunto. Toma solo uno. Entonces, haciendo eso, uno obtiene ese subconjunto de los enteros con la propiedad de que todos los lambda, las imágenes, vamos a decirlo así, los lambda sub k son diferentes para dos números enteros en ese conjunto I, ¿ok? Que sean diferentes. Eso es lo que uno hace. Bajo esas hipótesis y asumiendo una condición de gap entre estos lambda sub k, ¿ok? Que están en los autovalores, la verdad esto va a generar una condición de gap en los autovalores, ¿ok? De gap uniforme. Uno puede obtener un resultado de controlabilidad exacta para un tiempo, para cualquier tiempo que satisface esta propiedad. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo este primer criterio 1. Y bien, para ilustrar un poco aquí, ¿okay? Fíjense en lo siguiente. Lo que está haciendo este término aquí, este gamma línea, es midiendo la distancia entre los autovalores lejos del origen, por así decirlo. Entonces, gamma línea podría ser infinito, ¿ok? Y en ese caso, el tiempo de controlabilidad puede ser tomado tan pequeño como uno quiera. Eso es una observación importante. Entonces, antes de demostrar, a mí me gustaría mostrarle este gráfico, ¿ok? Aquí ustedes pueden observar la distribución de los lambda K para KDB, Benjamin Ono. KDB es azul, Benjamin Ono es verde, y la roja es la ecuación de Benjamin, ¿ok? Entonces, para el criterio 1 puede aplicar para todas estas ecuaciones. Y uno observa que en este caso uno va a obtener controlabilidad exacta para cualquier tiempo positivo. ¿Ok? A medida que uno se separa del origen, la distancia entre los autovalores va aumentando. Y fíjense que uno puede permitir, como en el caso de la ecuación de Benjamin, uno puede permitir que haya autovalores que tengan, por ejemplo, este autovalor tiene multiplicidad 2. ¿Ok? Autovalores que tengan
multiplicidad diferente de 1, pero lo importante es que esa cantidad de autovalores, que esa cantidad de autovalores que se repiten sea finita. ¿Ok? Sea finita. Bien. Voy a dar una pequeña idea de la prueba. La prueba es un poco técnica. Yo no quiero meterme mucho. Voy a dar una pequeña idea de qué es más o menos lo que uno hace. Entonces, sin pérdida de generalidad, uno puede asumir que el dato inicial es 0 en la ecuación. ¿Ok? Si no, uno hace cambia el estado terminal por este estado y ahí uno puede obtener el resultado de controlabilidad exacta. Entonces uno siempre va a asumir que la media es 0, ¿ok? En las pruebas. Y uno también usa que puede representar el estado terminal de esta manera, en forma de esta serie, ¿ok? En forma de serie, donde estas funciones son la base de L2, ¿ok? Y estos son los coeficientes. Y esta serie converge en el sentido de la distribución. Entonces, uno puede, lo primero que uno hace en realidad es caracterizar la existencia del control. ¿Ok? Entonces, este resultado, este lema, lo que dice es que el problema de valor inicial 28 es exactamente controlable en ese tiempo t, si solamente si se satisface la identidad 30, que está involucrando el control, está involucrando una función phi, que es la solución del sistema adjunto dado en 31, y está involucrando el dato inicial de ese sistema. Entonces, lo que uno hace es colocar el dato inicial de ese sistema adjunto como siendo la base de L2. Y ahí uno obtiene lo que se conoce como la ecuación del momento, que es la ecuación 32. ¿Ok? Uno obtiene la ecuación del momento. Entonces, el sistema para este estado terminal es exactamente controlable en este tiempo t, si solamente si usted puede encontrar un control H que satisface esta identidad. ¿Ok? Vean que la función esta que está aquí es justamente la solución del sistema adjunto cuando usted considera el dato inicial igual a psi sub k, que es la base ortonormal de L2 para cada k en z. Esa es la idea. Entonces, ahí uno, y lo interesante de este método, digamos que es el método clásico del momento, es que le está permitiendo a uno construir la función de control H. Entonces, la función de control H, uno en principio vamos a definirla como está en 33, ¿ok? Como esta serie. Y uno lo que hace es ahora, fíjense que las psi sub j ya están dadas, aquí j está variando en z, y uno lo que debe hacer es encontrar quiénes serían esas constantes, haga j, y quiénes serían esas funciones que dependen del tiempo, que j. ¿Okay? Esa sería ahora la tarea, por así decirlo. Entonces, lo primero que uno hace es usar la linealidad de ese operador G y trabajar la parte derecha de la ecuación del momento, ¿ok? Sustituir esta serie aquí donde está H, usar la linealidad, entonces tenemos esta identidad. Aquí va la diferencial con respecto al tiempo, ¿no? La derivada con respecto al tiempo. Después lleva la integral, integra las cosas que dependen del tiempo y coloca la norma de L2 con las funciones que envuelven la variable espacial. Y uno llega a esta identidad 34 donde los m sub jk son justamente esta parte, ¿no? Este término, ¿ok? Y le está apareciendo esta integral que está aquí. Esta integral que está aquí. Entonces, fíjense, uno tiene que encontrar HJ y las que yota. Todavía no sabemos quiénes son. Pero sí sabemos que HJ, que esos coeficientes y esas funciones tienen que satisfacer la identidad 36. ¿Ok? Por la ecuación del momento, ellos tienen que satisfacer esa identidad.
Entonces, yo voy a explicar aquí rápidamente qué es lo que uno hace. Uno busca funciones quejotas de manera que esta integral sea igual a la delta de Kronecker. Es decir, 1 si K es igual a J y 0 si K es diferente de J. Entonces vamos a suponer que ustedes tienen un autovalor simple. ¿Ok? Multiplicidad 1. Entonces, para ese K, el único valor que sobrevive de esta suma es cuando J es igual a K. ¿Ok? En ese caso, entonces, esto va a dar 1. Y aquí va a obtener M sub KK y aquí va a obtener H sub K. Entonces, ahí usted va a poder despejar H sub K. ¿Ok? Va a poder despejar. Es claro que si K es diferente de 0, uno demuestra que este término es diferente de 0, más todavía, él va a tener una limitación por debajo, que después será usada para mostrar que esa función H está en el espacio que uno quiere, ¿no? Y entonces, en el caso que uno tiene un autovalor simple, uno va a obtener es una ecuación donde usted va a poder despejar HJ. Ahora, en el caso en que uno tiene un autovalor con multiplicidad diferente de 1, entonces lo que uno va a obtener aquí es un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si es de multiplicidad 2, uno va a obtener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Ok? Con 2 HJs, por así decirlo, que son las incógnitas. Y uno lo resuelve mostrando que los coeficientes que aparecen en la matriz asociada a ese sistema, uno lo resuelve mostrando que la matriz asociada a ese sistema de ecuaciones es invertible. Eso es lo que uno hace. Entonces, en lo que me voy a enfocar es en más o menos describirle cómo uno encuentra esas funciones quejotas de manera que esta integral sea la delta de Kronecker. ¿Okay? Lo primero que uno hace es usar un teorema, que es el teorema de Ingham, para mostrar que la familia de estas funciones, de estos exponenciales que están involucrados aquí, forman una base de Riesz para este subespacio cerrado de L2. Eso es lo primero que uno hace. Y solo para que ustedes tengan en cuenta dónde es que se usa la hipótesis del teorema, en el teorema de Ingham es donde usted necesita esa condición de gap uniforme para usted obtener una desigualdad de tipo Bessel de esta forma, que es la que genera que esa familia de funciones sean una base de Riesz para ese espacio. Esa es la idea. Entonces, como esa familia es una base de Riesz, uno puede encontrar una única base biortogonal que es J para el dual de ese espacio H. Pero en realidad uno puede demostrar que esas QJs forman una base de Riesz para H. Y además uno prueba que se satisface justamente la propiedad que uno quiere, que es la propiedad 37. Esa es la idea general. Aquí en el paso 3 yo más o menos lo escribo. ¿Ok? Ok, en el paso 3 yo lo que escribo es que, fíjense que aquí ya usted tiene definido los QJs cuando J está en el subconjunto I de los enteros. Pero usted necesita definir los QJs para todo número entero. ¿Ok? Y en este caso I, estamos asumiendo, ¿verdad? Podemos asumir que él es un subconjunto propio de los enteros. Pero ¿qué es lo que usted hace? Bueno, usted sabe que en I, usted tiene un representante de ese entero o de esos enteros que van a generar el mismo autovalor. Entonces usted toma para ese entero la misma autofunción, perdón, la misma función que es J que usted encontró aquí. ¿Ok? Esa es la idea. Bien, esto es justamente lo que yo acabo de decir, es una parte muy técnica, no quiero meterme mucho en eso. Lo que sí les voy a mencionar es que si ustedes observan la disposición de esos lambda K
para la ecuación de Schrödinger, ellos no satisfacen las hipótesis del criterio 1. Porque cuando usted se va para infinito, todos los autovalores de la ecuación de Schrödinger son duplos, ¿ok? Tienen multiplicidad 2. No son simples. Por esa razón, nosotros introducimos hipótesis para un segundo criterio con la finalidad de incluir esos casos, ¿ok? Entonces uno mantiene la hipótesis H1, uno asume que lejos del origen vamos a tener que los autovalores tienen multiplicidad 2, ¿ok? Y vamos a suponer que el símbolo es impar para que el símbolo de este operador derivada de X de A sea par, ¿ok? Por así decirlo, y cae en la hipótesis de la ecuación de Schrödinger lineal. Entonces ahí uno también puede enunciar un criterio, que yo lo llamé criterio 2, y uno puede tener un resultado de controlabilidad exacta, encontrando exactamente cuál es esa función H. Y uno puede demostrar que esa función H está en el espacio que uno quiere. ¿Ok? Después uno demuestra eso. Bien. Como les mencioné anteriormente, esos problemas van de la mano. Ese problema de controlabilidad exacta va de la mano con el problema de estabilización. Y nosotros mostramos que bajo las mismas hipótesis del criterio 1 o del criterio 2, uno puede mostrar que existe un operador, ¿okay?, que es llamado ley de feedback. En este caso está dada de esta manera, donde este G estrella es el adjunto de G, ¿okay?, tal que el sistema es exponencial asintóticamente estable, ¿ok? Cuando el equilibrio es la media en 0, la media del dato inicial en 0. Y aquí, en este caso, encontramos un alfa tal que el decaimiento exponencial es de tipo alfa. Pero uno se puede preguntar, ¿será que uno lo puede hacer obteniendo cualquier tipo de decaimiento? Es decir, ¿será que podemos construir una ley de feedback de modo que el decaimiento, la tasa de decaimiento sea cualquiera? Y la respuesta es sí. Uno puede construir un operador K-lambda, ¿ok?, bajo los mismos supuestos del criterio 1 y el criterio 2. Tal que con esta ley de feedback, el sistema o la ecuación o el problema de valores iniciales 41 es exponencial, asintóticamente estable, con cualquier tasa de decaimiento. Aquí lambda está dado, ¿ok?, en esos espacios de Sobolev. Y aquí S está en R. Bueno, la idea de la prueba, de ese resultado, en realidad es algo clásico, ¿ok? Son resultados, esta parte es algo clásica. Ya después que usted muestra el resultado de controlabilidad exacta, uno puede demostrar esto. Uno usa ese resultado de controlabilidad exacta para mostrar esta desigualdad de observabilidad. Y después usa un principio clásico que dice que controlabilidad exacta implica controlabilidad exponencial para sistemas de control conservativos. Y eso uno lo puede encontrar en estos dos artículos de Slenrod y Liu, ¿ok? Y ellos además definen cuál es la forma de ese operador K sub lambda, de esa ley de feedback. Ellos la encuentran explícitamente, ¿ok? Aquí U es el semigrupo generado por el operador. ¿Okay? Ellos demuestran que este operador es invertible y todo. Uno puede demostrar todas esas propiedades. Bien, ya para finalizar, yo quiero decir que nosotros aplicamos estos criterios, ¿ok?, para obtener resultados de controlabilidad exacta y estabilización exponencial para la ecuación lineal de Smith. ¿Ok? Aquí en 42 está la ecuación
en la recta real, ¿no? La ecuación no lineal de Smith, el operador se define de esta forma, ¿ok? El símbolo del operador se define de esta forma, es un operador no local, y esa ecuación modela ondas de la plataforma continental. Hay ciertos tipos de ondas en la plataforma continental. O sea, físicamente tiene relevancia. Entonces, es claro, nosotros siempre trabajamos con soluciones periódicas. Nosotros consideramos el problema de control asociado, en el caso periódico, y demostramos que es exactamente controlable para cualquier tiempo. ¿Okay? Para cualquier tiempo positivo. Y exponencial asintóticamente estable. Lo mismo nosotros hicimos con la ecuación lineal de Schrödinger de cuarto orden, que es la ecuación que ustedes observan en 44. Esa es la versión lineal de la ecuación 45, que también fue introducida por Karpman en estos dos artículos, y también tiene una relevancia física importante. ¿Ok? Entonces, consideramos el problema de control asociado, y en ese caso, el símbolo de ese operador iba a ser este. Yo aquí tengo la disposición de la distribución de esos lambda K. La negra son los lambda K para la ecuación de Smith, ¿ok? Y la roja son los lambdas para la ecuación de Schrödinger de cuarto orden, ¿ok? Entonces, fíjense que cerca del origen, por así decirlo, podemos tener autovalores repetidos, pero en el infinito los autovalores son duplos, tienen multiplicidad 2. O sea, existen dos enteros que pueden generar el mismo autovalor. Esa es la idea. ¿Ok? Bien. Estos resultados fueron publicados en este artículo, ¿ok? Recientemente, a finales del año pasado. Y aquí yo dejo las referencias que usé durante toda esta presentación para que ustedes las tengan, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias. Ahora ya le paso la batuta a la profesora Cristina, y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto intentaré responder. Muchas gracias, Francisco. Para la presentación, ¿verdad? Debo de presentar. No, yo creo que puedes dejarla. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas o comentarios. Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat como deseen. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo un comentario que agradecerle a Francisco la introducción del tema y su claridad didáctica. Me parece que es de esa manera como deben ser los seminarios de carácter, llamémoslo, de tipo general, que son estos seminarios, en donde a pesar de que al final tuvimos algunos aspectos técnicos y que son irrenunciables, sin embargo, realmente la comprensión y la exposición fue lo suficientemente clara para uno entender el contexto y la importancia de los resultados. No me queda sino agradecerle su excelente exposición. Muchas gracias. Yo hago eco del comentario de Chichi. Realmente quedé feliz con la charla. Francisco, yo no soy del área, pero soy curiosa. Lo que entendí del criterio, la diferencia del criterio 1 y el criterio 2. En el criterio 1 es porque tienes a lo más un número finito de autovalores con multiplicidad distinta de 1. Y el criterio 2 es para cuando tienes infinitos autovalores con multiplicidad mayor que 1. Pues es eso. Sí, o sea, la idea es la siguiente. En el criterio 1,
uno a partir de un, lejos del origen, vamos a decirlo así, uno asume que va a tener, los autovalores tienen multiplicidad 1, siempre, multiplicidad 1. Cerca del origen, usted puede tener autovalores, ¿ok? En realidad va a tener un número finito de autovalores con cualquier multiplicidad finita, está claro, ¿no? Tampoco puede ser infinita cerca del origen, ¿ok? En el segundo criterio, en lo que se diferencia es que cuando usted está lejos del origen, todos los autovalores van a tener multiplicidad 2. Entonces, uno va a tener un número infinito de autovalores que tienen multiplicidad 2. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, gracias. Y ahí en el caso del criterio 2, igual el gap ahí va creciendo, ¿no? Se va para infinito. O sea, esa constante que pusiste por ahí, gamma prima. Sí. O sea, uno, gamma prima, cuando uno, o sea, depende por supuesto de los autovalores del operador. Si en el infinito la distancia de los autovalores va creciendo hacia infinito, que es lo que uno llama gap asintótico, ¿no? Condición de gap asintótico, entonces el tiempo de controlabilidad exacta puede ser tomado tan pequeño como tú quieras. Pero eso no ocurre siempre. Hay algunas ecuaciones para las cuales usted lo único que puede demostrar, tanto en el infinito como cerca del origen, es que la distancia de los autovalores es mayor que un cierto número. Entonces, ahí el tiempo tiene que ser mayor que 2pi sobre ese número. ¿Ves? Esa es la cuestión. Y esa es una parte importante de la teoría de control. Si es para cualquier tiempo o si es a partir de un cierto tiempo. Es decir, si es que tú tienes que dejar evolucionar el flujo hasta un cierto tiempo para tú poder alcanzar ese estado terminal que quieres llegar. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, bueno, primero agradecer a Francisco por haber aceptado la invitación, felicitarlo por la excelente charla y, bueno, vamos a agradecerle. Y Gracias a ustedes por la invitación. voy a detener la grabación